de valoración en el día de hoy y responder a la pregunta de si AMLO y Morena son traidores y traicionaron al movimiento sindical oaxaqueño. No es una pregunta cualquiera, porque hay mucha gente, incluso ya hay sesiones sindicales que están adoptando frente al actual presidente de México y a Morena una actitud, digamos, beligerante, de confrontación. Entonces voy a tratar de responder a esta pregunta. El primer elemento que creo que debemos considerar es que al hacer un análisis de lo que ha pasado en la Cámara con la reforma, nosotros tenemos que separar a AMLO de Morena. Porque aunque el presidente de México compite por la presidencia desde un partido, sea Morena, creado precisamente por él, después que es elegido presidente, ya él no tiene derecho a hablar desde ese nicho político que sería Morena, porque él es el presidente de todos los mexicanos y es el presidente de los militantes de Morena, pero también es el presidente de los priistas, de los panistas, de los obreros, de los campesinos, pero también de los empresarios. No podemos suponer que AMLO va a ser el presidente de la clase obrera porque dijo: por el bien de todos los pobres primero. No podemos suponer eso. Y también ocurre que hay muchos prejuicios con respecto a la clase empresarial. Porque evidentemente ha habido una clase empresarial neoliberal que vendió a este país al extranjero, que se corrompió y que hizo las más terribles atrocidades conocidas y las que no se conocen. Y evidentemente eso nos hace tener sospechas frente a una clase empresarial tan corrupta, pero todos los empresarios no los podemos meter en el mismo saco, porque también hay empresarios honestos, trabajadores, que tienen un sentimiento de amor a México y que quisieran que a México le fuera mejor, tal vez. Y esos empresarios tenemos que diferenciarlos de aquellos otros empresarios que ponen sus intereses por encima de los intereses del país y que con tal de que a ellos le vaya bien, pues terminan arrasando y creando los severos problemas que hoy tenemos. Eso es lo primero que quiero que quede claro. Lo segundo que quiero compartirles es la idea de desprejuiciar a los empresarios, en el sentido de que no se puede hacer una transformación revolucionaria con los empresarios, porque todo tiene que ser con la clase oprimida. Eso no es cierto. De hecho, la más radical de las revoluciones de este continente, que sería la revolución cubana, la revolución socialista, que radicalizó su ruta socialista en la lucha frontal contra un imperialismo que no le quería dar al pueblo de Cuba el derecho a existir, todavía no le quiere dar el derecho a existir. Y esa revolución socialista, comunista, con personalidades tan reconocidas a nivel mundial como Fidel Castro, Néstor Che Guevara, Raúl, Camilo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa revolución en algunos momentos de su historia tuvo que hacer pactos con la clase empresarial extranjera y tuvimos que hacer empresas mixtas. No es lo que hubiésemos querido hacer, pero hubo que hacerlo porque el mundo en el que vivimos obligaba al gobierno cubano a hacer eso, o de lo contrario desapareceríamos como revolución. Es muy difícil hacer una revolución y hacer la justicia social sin contar con los empresarios, porque estamos en un mundo fundamentalmente empresarial. Y por otro lado, como ya dije, hay muchos empresarios honestos, trabajadores, que aman a este país y que harían todo por ayudar. Creo que tenemos que analizar esta circunstancia, porque algunos maestros estaban esperando que Andrés Manuel derogara la reforma educativa de golpe y porrazo, y eso no se puede hacer. El PRI, antes de marcharse, dentro de todas las cosas que hizo, fue todos esos amarres legislativos de la reforma para impedir precisamente que se pudiera retroceder. Ese retroceder se vuelve un tema
polémico y de largo aliento. Eso es una cosa que hay que entender. No es ya abajo y empezamos de nuevo, porque están las leyes y no se puede violar la Constitución, no se puede hacer algo inconstitucional. Luego lo acusarían de ser un dictador. Y él está adoptando una posición de demócrata consecuente, de respetar la Constitución y las leyes de este país. Y el otro elemento es que la Cámara, los organismos ejecutivos, legislativos de este país tienen representantes de todas las corrientes. Entonces, cuando vamos a discutir en la Cámara, y yo estuve en la Cámara, muchos discursos son discursos de la derecha. Y no le podemos tapar la boca, no hables tú, hay que escucharlo, hay que debatir con argumentos. Y otros discursos son de centro izquierda, centro derecha, y otros son más de izquierda. Pero hay una variopinta diversidad de opiniones políticas que se dan precisamente porque es un país diverso, donde se está tratando de hacer una cuarta transformación sin generar grandes sacudidas, sin generar crisis, y buscando, digamos, un consenso, el mayor consenso que se pueda para avanzar. Entonces, a veces los maestros se sienten traicionados porque las cosas no se dan ni con la rapidez que ellos esperan, ni con la contundencia que ellos esperan. Y a todo esto que he explicado hay que agregar entonces que dentro del mismo partido Morena y dentro del PT también hay diversidad. Y a veces estamos esperando que todos los representantes de Morena o de PT adopten una postura porque se acordó, y sin embargo hay personas que no siguen esa orientación y se abstienen o votan en contra, lo que viene a complicar más el proceso de avanzar. La idea mía en este pequeño video es transmitirle mi sentido de que la comprensión histórica de lo que está pasando tiene que ser dialéctica. Hay que comprender todo esto viendo la contradicción, el retroceso y el avance como parte del mismo proceso de la construcción de la victoria. No podemos ver los retrocesos como derrotas, seríamos antidialécticos. No podemos ver los retrocesos como traiciones, seríamos antidialécticos. Tenemos que valorar y ver qué está ocurriendo, porque en términos generales, cuando uno analiza en términos generales lo que va del gobierno de AMLO, estamos avanzando hacia la victoria. La batalla contra el huachicoleo dio resultados magníficos. Se estableció la Comisión de la Verdad para aclarar lo de Ayotzinapa. Se elevó el salario mínimo como nunca se había elevado el salario mínimo. Se están haciendo todos estos proyectos con los jóvenes, con las madres solteras, para apoyar al pueblo. Se están abriendo las universidades de Morena, se están creando espacios para que los jóvenes puedan estudiar. Si nosotros somos honestos, eso había ocurrido con los gobiernos neoliberales. Eso no había ocurrido con los gobiernos. Entonces nosotros no podemos decir que AMLO nos traicionó y que el gobierno de AMLO ha sido un fiasco, porque tendríamos que entonces estar cerrando los ojos a todas las cosas buenas y positivas que están ocurriendo. No podemos adoptar posiciones extremas y darle con el hacha al proceso, porque si destruimos este proceso, si destruimos la confianza del pueblo en este proceso, yo pregunto, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la otra opción? Entonces yo creo que los maestros y todas las personas tenemos que aprender a echar esta pelea en el Parlamento, porque va a haber una batalla de ideas. Hay una batalla de ideas en torno a la educación. Y a mí me queda claro que muchos o algunos de los diputados de Morena y del PT incluso no comprenden las posturas de la CENTE. La CENTE lleva años, Oaxaca por ejemplo lleva años trabajando con concepto de comunalidad, construyendo proyectos escolares, debatiendo el término de descolonización, viendo la forma de descolonización. Y hay diputados que tú le dices comunalidad
no se ubican porque ellos no han tenido la experiencia que ha tenido la gente y no han leído a Jaime, no conocen, evidentemente no tienen la percepción que tenemos nosotros. Cuando hablan de calidad educativa y de excelencia, muchos diputados de Morena reciben la información de esos conceptos hegemónicos que ha construido el sistema de dominación neoliberal. Llevan años construyendo un país en base a los conceptos de calidad y excelencia, de competencia. No podemos esperar que ahora, cuando digamos que no queremos esos conceptos, todo el mundo entienda lo que estamos queriendo decir. Hay mucha gente que va a decir, pero ¿y por qué no quieren educación de calidad? ¿Están locos si yo llevo años esperando porque mi hijo tenga educación de calidad? Y no es gente mala, es gente precisamente que está siendo subalternizada por la cultura hegemónica del poder que lleva, como dije, muchos sexenios construyendo esta lógica. Entonces, a mí lo que más me preocupa, y la idea fundamental de esta plática, es que algunos buenos camaradas que conozco de la lucha están adoptando posiciones, pero de una confrontación total contra Morena, y ya están diciendo y publicando que Morena traicionó las esperanzas del pueblo mexicano, y eso no es cierto. Eso no se ajusta a la verdad de lo que está ocurriendo, porque realmente Morena está cumpliendo con creces las expectativas del pueblo de México, pero no se ha podido cumplir la expectativa de una parte del pueblo, que son los maestros sindicalizados, porque ha pasado todo esto que ha pasado y que conocemos. Yo no creo que debamos sentirnos derrotados, seguimos en la batalla, tenemos mucho tiempo para cambiar la educación de este país, y creo que estamos en la victoria. Creo que estas pequeñas derrotas que se nos van a ir dando por el camino, porque sí veo que hay un retroceso, por supuesto coincido con Noroña y con otros especialistas cuando ellos dicen está habiendo un retroceso porque se está aprobando una reforma que realmente deja elementos que son agravantes importantes, porque algunos incluso alimentan este estado de exclusión de los maestros, porque el hecho de que un maestro falte 4 días porque está en una protesta y se quede sin trabajo, ya eso implica una condición de exclusión con respecto al derecho a la huelga que tienen todos los demás trabajadores del pueblo. Entonces, sí considero que ha habido un retroceso, considero que las cosas no sucedieron como esperábamos, considero que tal vez nosotros no hemos sido suficientemente claros en nuestros argumentos, que tenemos que continuar esta batalla de ideas explicando por qué no queremos esos conceptos de excelencia y calidad educativa. Voy a hacer un pequeñito video nada más para esos dos conceptos y el de competencia, para dar argumentos que nos vayan informando y nos vayan preparando para las batallas venideras, porque vienen grandes batallas, y nosotros necesitamos unir la fuerza alrededor de este proyecto, porque si ahorita que no sale algo como esperamos, va a haber una desbandada y ya no creemos en y todo, vamos a regresar otra vez al porfiriato, ¿eh? No olvidemos que después de Juárez tuvimos Porfirio, hemos estado muchas veces con excelentes gobiernos y después han venido gobiernos terribles, y nosotros hemos tenido responsabilidad con eso. Por eso estoy dando este pequeño video, para que no cometamos el mismo error histórico que hemos cometido otras veces. Les doy las gracias por suscribirse a nuestro humilde y pequeño canal. Nos vamos y nos vemos.